Antonia Arjona, psicóloga del área de prevención familiar del PMD UPK Valencia. Nos informa de los servicios, recursos, acciones, programas y actividades que ofrece el Plan Municipal de Drogodependencias. El servicio de drogodependencias, la unidad de prevención de conductas adictivas del Ayuntamiento de Valencia, cuenta con más de 30 años de experiencia en la prevención de las adicciones. Y bueno, realiza esta labor con toda la ciudadanía del municipio y además cuenta con 4 áreas de prevención, como son la prevención comunitaria, escolar, familiar, alternativas de ocio y tiempo libre. En cuanto a prevención comunitaria, es un espacio donde se realizan campañas de información y sensibilización hacia la ciudadanía y se fomenta el asesoramiento y se presta apoyo a las entidades o asociaciones para la implementación o actuaciones que vayan a llevar a cabo en el marco de la prevención. También realizan cursos de formación a grupos específicos, como puede ser minorías étnicas, policía local y otros que los soliciten. En el ámbito de la prevención escolar se realizan actividades preventivas y el personal de esta área pues realiza charlas informativas sobre los efectos de las drogas y a los escolares de los centros de Valencia. También realiza unos talleres sobre el uso indebido de las tecnologías de la información y de la comunicación para educación primaria y secundaria y talleres de prevención de las adicciones en los juegos de azar para bachiller y ciclos formativos. El área de prevención familiar realiza tareas de prevención y formación y sobre todo lo que son para la prevención de las conductas adictivas tanto con sustancia como sin sustancia. Para ello cuenta con un programa familiar sobre las adicciones y el uso indebido de las tecnologías de la información y de la comunicación dirigida a los padres que tienen hijos menores que ya han iniciado el consumo o que tienen problemas con estas tecnologías. También tenemos un programa dirigido a menores sobre la misma temática y un curso dirigido a los infractores o infractoras por tenencia y consumo de sustancias en la vía pública. Generalmente suele ser cannabis y alcohol. Y luego, en cuanto a la prevención específica, se desarrolla el programa Escuela de Madres y Padres, dirigidos a las familias que tienen hijos en edad escolar, y el programa de avatares de ser joven, adolescente hoy. Va dirigida a los adolescentes y estos programas se llevan a cabo en los centros educativos de Valencia que lo solicitan. En cuanto a alternativas de ocio y tiempo libre, pues bueno, el ocio y el tiempo libre es un espacio, un marco idóneo para hacer prevención. Y desde esta área se llevan a cabo actividades formativas y culturales extraescolares destinadas a los adolescentes de la ciudad. También promociona la adquisición de habilidades como agentes preventivos y coopera con las asociaciones y ONGs que intervienen en los barrios en materia de prevención.